¿Qué le diríamos a una persona que la está pasando mal? ¿Qué palabra? Es difícil, ¿no? Igual depende. Si lo está pasando mal por su culpa, ¿qué le diríamos? Embromate, dice el pastor. Claro. Claro. Pues sí, puede ser una respuesta, ¿no? Yo como psicólogo algún día pienso decir eso, pero cuando hay personas que están haciendo las cosas bien, de hecho que están buscando a Dios y les va mal. El apóstol Pedro escribe unas cartas que se llaman cartas universales que están en el Nuevo Testamento. Y se llaman así porque, a contrario de las cartas que escribió Pablo, él las escribió a varias iglesias, entonces se iban pasando de iglesia en iglesia, se leían y eran ellos fortalecidos por esas palabras. Y la primera y segunda carta de Pedro le escribe a las iglesias que están en Asia Menor. Eso es lo que hoy conocemos nosotros como Turquía. Y esta iglesia, o estas iglesias, grupo de iglesias, estaban pasando por un momento bastante complicado porque estaban siendo perseguidos. Por eso les decía, ¿qué le diríamos nosotros a unas personas que están haciendo las cosas bien, pero le están saliendo mal, lo están pasando mal? Claro, cuando es culpa de ellos, tú dices, bueno, está bien, como dijo el pastor, pero cuando no, cuando están haciendo las cosas bien, tienes dos opciones. Una es decirle lo que está en tu corazón y otra, que es la más fácil, que es victimizar, ¿no? Decirle, pobrecito, ñañay, que está pasando mal, ¿por qué te van las cosas así? Y sin embargo, Pedro no hace eso. Quiero yo que leamos en Primera de Pedro, capítulo 2, porque Pedro le llama a estas iglesias que están pasando por un momento complicadísimo, están siendo perseguidos. Y cuando digo perseguidos, estoy diciendo que no solo que les gritan cosas feas, sino que los apedrean, los matan, los meten a la cárcel, los censuran, ese tipo de persecución, ¿no? Ellos se escondían para hacer sus reuniones de iglesias porque el poder político los perseguía. Y Pedro, sin embargo, escribe esta carta animándolos, no para victimizarlos, como dije, sino al contrario, para animarlos a vivir una vida diferente, que son palabras que nosotros muchas veces hemos leído acá y hemos cantado, de hecho. Somos pueblo, ¿qué más dice la canción? Pueblo adquirido por Dios, nación santa, linaje escogido. Eso es lo que le está diciendo a esta gente que está siendo maltratada, perseguida por creer en el Evangelio y por predicar el Evangelio. Y fíjense lo que le dice en el capítulo 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es raro, ¿no? Esto que les dice Pedro. Yo quiero desglosar algunas palabras. Por ejemplo, la primera palabra ahí que dice desechando. Ese es un gerundio, ¿no? El gerundio es algo que se está produciendo en este momento. Está pasando ahora y que puede estar pasando también otra cosa al mismo tiempo. Desechando. Y esto nos hace pensar en una acción que, como digo, está pasando, desechar, mientras esté pasando otra cosa, que acá lo que dice es, desechando pues toda malicia, desead. O sea, las dos cosas al mismo tiempo. Desechando las cosas que nombré recién y deseando al mismo tiempo. Ahora, cuando habla de malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracciones, ¿qué son las detracciones? Las detracciones simplemente son cuando uno habla mal de alguien o lo hace quedar mal.
O sea, en el fondo es eso, es decir cosas malas de alguien para dejarlo mal en su imagen, ¿no? Frente a otros. Así que, fíjense que todas estas cosas son acciones internas. Y a mí me llama mucho la atención eso porque ninguna de estas cosas se ve. Ni la malicia, ni el engaño, uno no lo puede tocar, no lo puede ver. La hipocresía tampoco, las envidias, cuando uno habla mal de alguien. Y sin embargo, Pedro le dice a esta iglesia perseguida, le dice, dejen esas cosas, desechen esas cosas. Y al mismo tiempo, como desechen esas cosas, deseen la leche espiritual no adulterada. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente está hablando de la palabra de Dios cuando habla de eso de la leche espiritual no adulterada, ¿no? Pero no necesariamente la predicación, porque yo, por ejemplo, en este momento estoy con ustedes y les estoy hablando, pero yo de alguna manera estoy compartiendo la palabra de Dios, pero yo no estoy siendo literal en la palabra de Dios. Estoy reflexionando sobre la palabra de Dios junto a ustedes. ¿Sí se entiende la diferencia? O sea, no es que todo lo que yo digo en este momento es exacto, es perfecto. De hecho, muchas veces me he equivocado. Incluso hay personas que me han corregido, me dicen, tal día dijiste tal cosa y eso está errado. Y con mucha razón. Yo le digo gracias por corregirme. Porque, claro, a veces uno sin querer pasa a decir algo que no es. Entonces, ya de alguna manera yo estoy reflexionando, pero usando parte de mi humanidad para compartir la palabra de Dios con ustedes. Pero hay una leche espiritual que no es adulterada, que no tiene ninguno de estos filtros. ¿Cuál será esa palabra? Es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios que dice en Juan 1. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 1? Dice, en el principio era ¿qué? El verbo es eso, es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa es la palabra perfecta, pura, que no tiene absolutamente ninguna contaminación. O sea, desechen todas estas cosas, vamos como avanzando, ¿no? Lo que decía Pedro, desechen todas estas cosas que estoy diciendo, cosas que pasan acá adentro, y por otro lado vayan deseando, ¿qué cosa? La palabra, vayan deseando a Jesús, al verbo. Y en la parte final dice, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a desechar esto y vamos a desear esto otro? Para crecer, para salvación. Y ahí se viene un tema bien a veces motivo de discusión, ¿no? La salvación. ¿Uno puede hacer algo para obtener la salvación? Si yo tengo la salvación, ¿la puedo perder o no? No es una discusión que quiero plantear ahora, lo hablamos en otro momento, pero sí, lo que está diciendo acá es que hagamos esto para crecer en la salvación. O sea que sí, si uno es salvo, hay unas etapas de crecimiento que nosotros podemos llamar madurez. O sea, pensemos en esto, ya no estamos hablando de la salvación como una oración. Vieron que siempre pensamos en la salvación, bueno, vamos a hacer la oración de salvación. Y parece que cuando repetimos unas palabras, Señor, te acepto como mi Salvador, eres salvo en ese momento. Sin embargo, lo que nos está planteando acá es, puede comenzar el proceso en ese instante, perfecto, pero después hay una etapa de crecimiento, de madurez. ¿Y cuándo termina esa etapa? ¿Cuándo nos graduamos? Cuando llega el momento de nuestra muerte, ¿cierto? Cuando viene el Señor por nuestras vidas, ahí recién se termina esa etapa de crecimiento. Algunos antes, algunos después, todos vamos a llegar a ese momento. Así es que la salvación no es un momento, un instante, no es repetir una oración solamente, sino que ahí puede comenzar un proceso, pero hay que ir creciendo, hay que ir madurando. Y la última parte del versículo que leímos dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Todas estas cosas que hemos dicho recién se plantean siempre y cuando
Yo a esta predicación no les dije, pero le puse, no traje dibujitos hoy, así que se van a aburrir un poco más que de costumbre. Después en YouTube lo vamos a subir y por ahí le ponemos algún meme o algo, pero yo le puse como título Condición. Entonces, esta última parte dice, si es que, hagan todas estas cosas, si es que han gustado la benignidad del Señor. Y este mensaje es para la iglesia, ¿eh? No es un mensaje evangelístico como para ir a predicarle a otros. Es para nosotros mismos. A veces nos centramos tanto en las cosas que vemos y empezamos a hacer esas matemáticas, ¿no? Decir, bueno, yo no robo las cosas que se ven, ¿no? Yo no robo, yo no engaño a mi esposa, entonces sí, por ahí puedo mentir un poquito y no pasa nada, ¿no? Yo no hago esto que se ve, entonces por ahí puedo ser un poquito envidioso de mi vecino, de mi hermano. Puedo ser un poquito celoso. Como que hago esas matemáticas y siempre las matemáticas esas nos da saldo a favor nuestro, ¿no? Sin embargo, esa última oración que acabamos de leer ahí, dice, hagan todas estas cosas si es que han gustado la benignidad del Señor. O sea que hay una muestra. Algo debe pasar con nosotros si es que hemos gustado la benignidad del Señor. Y yo quiero decirles algo que creo que muchas personas a veces pasan, y es que se sienten culpables cuando, por ejemplo, han tenido compañeros, me refiero a un esposo o una esposa, que tal vez han caminado en el Evangelio y ya no están. Han tenido hijos que tal vez incluso hasta se han crecido en el Evangelio. Y hay una culpa por decir, ¿qué fue lo que yo hice para que no esté más conmigo, acá, caminando? Me encantaría. Y oramos, y está perfecto orar por esas situaciones. Pero hay una cosa que pasa cuando uno ha gustado de la benignidad del Señor. Y es que produce que uno deseche todo lo malo y que quiera alimentarse de esta leche espiritual no adulterada. O sea, ¿se dan cuenta que es al revés? No es voy a dejar de hacer cosas malas para estar cerca de Dios. A veces pensamos en eso, ¿no? Entonces decir, bueno, yo no robo, no miento mucho, ¿qué más? A ver, no trato mal a nadie, así que estoy como en la tabla, digamos, de pecados, estoy bastante bien, voy bastante bien. Sin embargo, lo que dice la palabra de Dios es que desechemos todas las cosas que están adentro. Fíjense lo que dice Mateo 15, 18. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre. O sea que no es lo que hacemos. Hay algo adentro. Acuérdense de la palabra condición, porque eso fue lo que dije que así se llamaba esta charla, mensaje o predicación. Condición. La cosa es lo que está adentro entonces. Lo que está afuera, que se hace y que se ve, es una consecuencia. Pero hay algo que pasa adentro. Y este mensaje es para la iglesia, no es para la gente que no conoce a Dios. ¿Qué es el corazón? Porque ahí Jesús hablaba del corazón, ¿no? Lo que sale del corazón. Obviamente no está hablando del corazón que tenemos, el músculo que bombea sangre, sino que en la Biblia siempre el corazón es el centro de las emociones. ¿Qué quiere decir eso? Que es donde están nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestra inteligencia. Uno dice acá, pero no sé si estará acá, no sé dónde estará el corazón, pero no es algo físico, ¿no? Y Jesús dice, de ahí, de eso, que no sé dónde está, es de donde salen las cosas malas.
Incluso ahora hay como una moda de la psicología que es inteligencia emocional. ¿Han escuchado eso? Inteligencia emocional. Son disciplinas que están dedicadas a que las personas puedan controlar más sus emociones, puedan trabajar más con ellas. Y yo soy un estudiante de psicología también y digo, son herramientas, está bien, no pasa nada, no es que esté mal. Tienen herramientas buenas, pero hay una cosa más profunda en el corazón del hombre. Y que la psicología, ni la sociología, ni la filosofía, ni el dinero, ni la pobreza, ni la religión, ni el conocimiento de las Escrituras puede hacer. Hay algo en el corazón. En el Salmo 15, el salmista, si hubiese sido argentino, diría, estamos hasta las manos entonces. Pero él lo escribe de otra manera y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Se pregunta, ¿no? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién entonces? Si ya que están en esas cosas en todos nosotros adentro, que no se pueden ver, y que a veces por eso que no se puede ver es que las atesoramos, porque total como nadie lo puede ver, yo las escondo, las abrazo. Dice el mismo salmista, responde, ¿no? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad, ¿dónde? En su corazón, ahí donde estábamos hablando. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, el que es capaz de hacer algo en contra de su propia vida a veces, pero no por eso miente, no por eso cambia. O sea que está dispuesto a salir perdiendo en algunas situaciones. Es difícil, ¿no? Porque siempre cuando nos toca una situación así bastante extrema, dicen, no, primero yo, después lo demás. Pero acá el salmista dice, incluso ese, el que está dispuesto a perder para que otro gane. ¿Quién no dio dinero ni dio usura? Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Otra vez, un montón de cosas, un montón de actitudes positivas, buenas, pero siempre pensando en que esto viene desde otra parte, que esto no nos va a nacer naturalmente. ¿Por qué? Por la palabra que le dije al principio, condición. Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, otra vez, acá va a dar otra lista de cosas. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Quiero detenerme ahí, amor. Hace unos días escuchaba a una persona que estaba compartiendo también una reflexión bíblica y decía que nosotros necesitamos entender que la fe, la palabra de Dios, el amor, el evangelio es una persona. Es una persona, no es un concepto. El amor no es un concepto de sentirme bien y de desearle cosas buenas a alguien. Es una persona. Entonces dice acá, y si a todo esto le añadimos amor, al final, en el verso 8, dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no es el que yo haga cosas, es al revés, es lo que está dentro mío que me puede llevar a hacer cosas, me motiva a hacer cosas. No sé si me estoy explicando ahí. Que no es porque yo esté en un montón de actividades en la iglesia, actividades evangelísticas, tenga buenas intenciones, no es eso.
lo que me hace a mí un buen cristiano. Es al revés. Es que el amor mismo que está en mí, que es una persona y que es Jesucristo, es el que produce que yo haga todas esas cosas. Entonces, no me tengo que concentrar tanto en las cosas que hacen los demás, porque a veces apuntamos con el dedo para decir, mira, tal es, hizo esto otro. No entendemos que hay algo que pasa más profundo adentro. Pero cuando en nosotros está habitando la persona del amor, la persona de la fe, la persona del evangelio, la persona que es la palabra, que es el verbo, que es Jesucristo mismo, Dios mismo, eso te dice acá, eso no te preocupes porque eso no te va a dejar estar tranquilo. No vas a poder estar tranquilo. Entonces la pregunta ahí obviamente es, ¿me siento tranquilo en mi caminar del evangelio o no? ¿Me siento tranquilo, cómodo con mi situación? Cuando me pongo a hacer esas cuentas matemáticas de cuánto pecador soy y me da el resultado, ¿me siento bien? Digo, bueno, no estoy tan mal como... ¿No? Porque lo que me está diciendo acá es que cuando esas cosas estén en mi corazón, las cosas de Dios, eso no me va a dejar estar tranquilo, ni sin fruto. O sea que sí o sí voy a tener que hacer algo. Pero no lo hago para que Dios esté en mi corazón. Lo hago porque Dios está en mi corazón. Sigue diciendo ese mismo versículo en el 9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Se acuerdan que en el verso que leímos de Pedro decía, si es que habéis gustado? Bueno, acá dice, el que no ha gustado, se ha olvidado de lo que Dios ha hecho, es el que no tiene en cuenta estas cosas. Tiene la vista corta, es ciego, porque olvidó la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, pongámosle onda a esto que nosotros decimos que es nuestra convicción del Evangelio, de que amamos al Señor, de que queremos conocerlo cada día más. Porque haciendo estas cosas, lo mismo que decía el Salmo que acabamos de decir recién, ¿no? Haciendo estas cosas, ¿qué pasa? No caeréis jamás. O sea que hay un seguro. Hay un seguro en la vida del cristiano. Y yo hoy decía que hay personas que a veces se sienten culpables porque sus seres queridos no están. Y a veces dicen, yo algo hice. Y el tema es que el caminar del Evangelio es una elección personal también, por más doloroso que sea. Obviamente que nos gustaría que estén nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros hijos, que caminen, que conozcan al Señor, por supuesto. Pero hay una cosa que no hay que olvidar, que es una elección personal. Algunos se aferran al versículo que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero esa interpretación es errada porque eso no es una promesa de Dios. Eso lo dijo Josué. Aparte se lo dijo a los demás, no se lo dijo a Dios. Entonces necesitamos ese entendimiento para saber lo que estamos leyendo y para pensar en lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir orando por las personas que no conocen a Dios, los que están cerca nuestro, los que amamos, por supuesto que sí. Pero tenemos que preocuparnos más de otra cosa, de lo que pasa acá. Porque lo que pasa acá se ve en las cosas que pasan afuera. Hay un chico digo yo porque tiene un par de años menos que yo, que escribió un libro que se llama 95 tesis para la nueva generación, se llama Lucas Magni, y dice esto, terminando uno de los capítulos del libro, dice, toda reflexión teológica tiene que llevar a la doxología. Y lo menciona porque a veces nosotros pensamos que estudiando la Biblia, eso también, mientras yo más cosas sepa de la Biblia, soy mejor cristiano, y tampoco es cierto eso. Porque hay mucha gente que ha estudiado la Biblia, que se ha graduado de seminarios, hay muchos teólogos, o sea, ahí ya con el conocimiento, de hecho los fariseos mismos, eran gente que conocía la ley de Dios a la perfección. Pero eso,
A tener a Jesús en el corazón, a tener a Dios en el corazón es otra cosa, es diferente. Y este muchacho dice, toda reflexión teológica, o sea, todo lo que nosotros estudiamos de la palabra de Dios, tiene que llevar a la doxología. ¿Qué es la doxología? Es la alabanza a Dios. Dice, si nuestro amor no crece a la par del aprendizaje, toda la hazaña terminará siendo en vano. Aunque tengamos todos los conocimientos del mundo, cuando vivimos delante de Dios, pensar y aprender también es un acto de adoración. Cuando vivimos cerca de Dios, incluso el aprender, el estudiar su palabra, se transforma en una adoración a Dios. Pero eso es cuando está Dios en nuestro corazón. ¿Podemos hacerlo de una forma terrenal, personal? Por supuesto que sí. Pero eso no es lo que estamos hablando, ¿no? Hebreos 9 dice, porque ya vamos entonces viendo cómo podemos solucionar este problema del que estamos hablando, ¿no? Y dice, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. El escritor de Hebreos está recordando cómo era que hizo Moisés cuando roció, ¿cierto?, con la sangre de los becerros y los utensilios y todo eso como para santificarlo, ¿no? Y dijo Moisés, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, también roció con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, la única manera de conseguir esta purificación, dice el autor de Hebreos, la purificación que hacían en ese momento en el templo era derramándole sangre. Y el versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Este es el santuario hecho de mano, ¿no? El templo, que ellos tenían como un lugar sagrado. Las paredes y todo lo que había era santo para el pueblo judío. Y este autor de Hebreos dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que era figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ¿cuándo es la consumación de los siglos? Ahora, en los últimos tiempos. Estamos en la consumación de los siglos, dice, pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, ¿qué cosa? Para quitar del medio el pecado. Para quitar esa condición del ser humano. Nacimos con una condición. Y yo quiero contarles lo que dice la palabra. Ahí tiene mucho significado la palabra condición, pero escogí dos. Uno dice que una condición es un estado o situación especial en que se halla alguien o algo. ¿Cuál es la condición en la que nosotros estamos? La condición del pecado, esa es una condición especial. Otra acepción dice, es una circunstancia que afecta a un proceso o al estado de una persona o cosa. ¿En qué nos afecta a nosotros el pecado? En que no nos deja llegar a Dios. La paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. No podemos acercarnos nosotros por nuestros propios méritos a Dios, haciendo ninguna cosa. Es solamente Jesús viviendo en nosotros, en nuestro interior, actuando en nosotros, no digo a través de nosotros, que esa es otra diferencia también. Porque no es que Jesús te mueve los hilos para que tú actúes y muevas las manos. No es eso, es Jesús adentro. De ahí hacia afuera. Es Jesús actuando en nosotros. Es la única manera de que podamos cambiar esa condición en la que nosotros estamos.
Esa condición se llama pecado. Y las acciones que a veces vemos de nosotros mismos, de nuestros hermanos, de la gente que nos rodea, eso no es el pecado en sí mismo. Esas son las consecuencias del pecado. Y a veces nosotros pensamos, mira, si este no fuera tan mentiroso, sería un cristiano ejemplar, ¿no? O si este no fuera tan violento, sería buenísimo, sería un muy buen cristiano. Y la palabra de Dios dice, eso no tiene nada que ver. O sea, eso que hace es una consecuencia de lo que le pasa acá. Nosotros tenemos que fijarnos en lo que pasa acá, que es algo mucho más profundo. Necesitamos nosotros crecer y en ese proceso, que es un proceso continuo, es constante. Por eso siempre hablamos de que bueno sería que nosotros tengamos la necesidad de todos los días buscar a Dios. Y lo buscamos a Dios en las Escrituras, lo buscamos a Dios en la oración. Pero una cosa es que nosotros hagamos eso para tachar nuestra lista de obligaciones cristianas a que nosotros sintamos la necesidad de hacerlo. Son dos cosas diferentes. No tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿Podemos hacer todo eso y aún así Cristo no vivir en nosotros? Sí, por supuesto que sí. Jesús mismo. Siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece tan gráfico de cuando Jesús cuenta esta parábola, ¿no? De una persona que llega al cielo y le dice, Señor, en tu nombre yo sanaba, yo predicaba, ponía la mano sobre los enfermos y sanaba, los endemoniados eran libres. Y Dios le dice, no te conozco, yo no te conozco. ¿Cómo no me vas a conocer si yo no sé quién eres? O sea que sí, incluso se pueden hacer todas esas cosas espectaculares que nosotros muchas veces la ponemos como estándares de, oh, mira qué espiritual es, hermano, el ungido, ¿no? Campaña evangelística con el que tiene el don de sanidad, que sana a mucha gente. Nosotros decimos, wow, debe orar 30 horas al día para que tenga ese poder, esa unción. Nada que ver. Si Jesús no está en nosotros, podemos hacer todas esas cosas. No digo que sean mentiras. Pero eso, a conocer a Dios, a que Cristo more en nosotros, es una cosa completamente diferente. Y eso de que Cristo more en nosotros es un proceso continuo, constante, todos los días, pero si es que Él está en nosotros, va a producir esa necesidad. No te va a dejar estar tranquilo. Por eso yo hace un rato hacía la pregunta, ¿te sientes tranquilo con tu forma de vivir el Evangelio? Si estamos súper contentos, relajados, dicen, estoy de 10, ahí hay que preocuparse un poco. Si te sientes pecador, bienvenido. Porque Jesús no vino para los sanos, vino para los enfermos. Ellos son los que tienen necesidad de ser sanados, dijo Jesús. Yo no vengo a la gente que se siente bien, perfecta. Está bien, que vivan su vida, no pasa nada. Muchas personas Jesús llamó y algunos dijeron, no, tengo que enterrar a mi papá, tengo un velorio. Bueno, listo. No, tengo muchas riquezas, tengo cosas que administrar. Listo, no hay problema. Hay una decisión personal. Y esa decisión personal no es el día que yo levanto la mano cuando preguntamos acá quién quiere servir a Cristo. Puede empezar ahí, como digo, pero es un proceso continuo, constante. El problema entonces no es Halloween, no es el aborto. El problema no es de la humanidad ni la izquierda política ni la derecha. El problema no es la corrupción. El problema se llama pecado. Y nosotros todos nacimos en esa condición. Y si Cristo mora en nosotros, Él cambia esa condición en nosotros. Pero es un proceso constante. Nos va a llevar toda la vida. Si estamos dispuestos a transitar ese camino, Él siempre nos ha prometido estar cerca nuestro. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.